La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. ¿Te produce extrañeza ser analfabeto? Sí, claro, porque es que te colocan ante este universo y lo único que puedes quedarte es atónito. Es lo que decíamos cuando fuimos a ver la fábrica de cucharas y cubiertos, ¿te acuerdas? Que no reparamos en lo que hay detrás del decorado, ¿no? Vivimos en un decorado. Todo el día metiéndote la cuchara en la boca. Y no hemos pensado nunca, ¿y esto de dónde viene? ¿Cómo se hace? ¿Con qué materia prima? Pero es que nos falta entonces curiosidad. Sí, falta curiosidad y sobre todo falta extrañeza, porque la extrañeza es una productora de curiosidad. Pero tú te imaginas estando en esta calle de un polígono industrial que ahora mismo no hay nadie. Se escucha de vez en cuando pasar un avión, unos pajaritos. De película de terror, ¿eh? Da un poco miedo, es como si hubiera pasado un holocausto zombie por aquí. Es una avenida con naves gigantescas a cada lado. Y nadie. Nadie. Mira, escucha. Los pájaros. Oye, hay pájaros. Hay muchos pájaros. Sí, no sé por dónde, porque no veo árboles. Están por ahí detrás de las naves. Pero ves esto así y resulta que dentro de cada una de estas naves... Hay un universo, sí. No, es asombroso. Oye, muy bonita tu cazadora. Por We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millas, buenos días. Hola, buenos días, Javier. Esa chaqueta nueva con la que has venido hoy, ¿sabes cómo se llama en Estados Unidos? ¿Sabes cómo la llaman? ¿Cómo? Un bomber jacket. Es bueno, que de piloto de bombardero. Sí, bueno, aquí también se dice, es una cazadora bomber. Bomber. Bomber es de piloto. De piloto. Sí. Pero es que además de color caqui militar, esto es un homenaje al 12 de octubre, ¿qué es esto? No, bueno, pero mira el forro. ¿El forro? El forro es... A ver. Naranja butano. Maravilloso. Esto, y me ha puesto hoy porque hoy hacía mucho frío ya. Pero tiene su historia esta cazadora. A ver. Ah, ¿no es nueva? Sí, es nueva, pero las cosas nuevas tienen historia a veces, ¿no? Me parece sacada de la percha de una tienda hace 2 horas. Es la primera vez que me la pongo. Sí. Pues verás, estábamos hace unos días, Arzuaga y yo, fuimos a Editorial, que está en Luchana, a firmar ejemplares para Corte Inglés o para no me acuerdo. Y a acabar me dijo Arzuaga, oye, he descubierto una tienda que está aquí cerca, estaba muy cerca, no me acuerdo en qué calle, pero va muy cerca, que venden chupas de cuero. Quería comprarse una chupa. Usa chupas, la palabra chupas. La palabra es chupa, sí. Un poquito antigua. Quería comprarse una por su cumpleaños. Sí. Pero él buscaba una que tiene en la espalda un dragón o algo así, o algo, o un personaje de algo, o de un conjunto musical, algo que no sé, o un tigre quizá, bueno, no sé.
Y dice, vente, porque además es una tienda muy especial porque no está abierta al público, no está en la calle, sino aquí hay que subir a un piso, que está especializada en prendas de pilotos, ¿no? For pilots, para pilotos. Bueno, llegamos allí, efectivamente, además tiene esto algo de misterio, esto que tienes que llamar a una puerta, o sea que no es una tienda. Y bueno, ahí hay un conjunto de cazadoras tremendo, ¿no? Una variedad de cuero, de tal. Pero las de cuero pesaban mucho y nos enamoramos de las de nylon. Esta es de nylon, porque además la palabra nylon para la gente de mi edad tiene resonancias. Es la primera palabra anglosajona para mucha gente. Míticas, ¿no? Las medias de nylon, ¿no? Las medias. Bueno, ¿y qué pasó? Que Arzuaga no se compró nada, pero yo compré. Arzuaga es un poco Capitán Araña, ¿no? Que te embarca, sí. Pero yo la compré. Yo no la compré para mí. Yo dije, pues qué buen regalo para mi hijo que iba a ser su cumpleaños, ¿no? Y algo. Pero pensé, igual a mi hijo no me gusta, entonces me la quedo yo. Yo estaba deseando que a mi hijo no me gustara. Y efectivamente a mi hijo no me gustó y entonces me la quedé yo. Y es súper chula. Además se abriga mucho. Yeah. Porque lleva así un forro. Tal y como lo has puesto ahí, parece un personaje más en este estudio, sí. ¿no? Parece que tiene vida propia. Sí, pero no te puedes imaginar la variedad que hay. Bueno, pero estas de nylon son las mejores, porque las de cuero, ya te digo, pesan mucho. Bueno, hay algunas más ligeras y cuestan muy caras, además. Pero ¿qué pasa? Que a Arzuaga le gusta vestir. Bueno, el otro día le vi en la revuelta, salía con una chupa. Una camiseta de Bruce Springsteen. Sí, ¿no? sí, bueno, me gusta. Sí, es verdad, sí. Y él iba buscando una concreta que al final dijo, bueno, voy a volver, al final no sé si me la ha comprado, que tenía, es que no me acuerdo, llevaba un tigre. Le preocupa mucho el estilismo a Arzuaga, ¿eh? Que si las gafas, que si las... Arzuaga, bueno, es que Arzuaga sabe leer eso. Quiero decir, Arzuaga sabe leer la realidad. Es decir, él te dice, vas con el coche con él, y tú dices, joder, qué paisaje tan desolado, ¿no? Y tal. Y él te dice, bueno, el paisaje es un documento. Y efectivamente, él te lo lee y dice, joder, pues era muy interesante, ¿no? Que te cuenta la historia de ese... Y entonces, con la ropa pasa lo mismo, ¿no? Te enseña vídeos de no sé quién. Mira qué bien iba este hombre aquí. Sí, bueno, ¿por qué no? Porque saben leer, como yo le digo a Paqui en el reportaje que vamos a hacer, digo, somos analfabetos en muchas cosas. O sea, sabemos leer y escribir, pero luego no sabemos el significado no sabemos leer la realidad, ¿no? Y esto es lo que tiene un antropólogo, que tiene una formación que sabe leer todo un poco, ¿no? Si nuestros padres de pequeños nos hubieran obligado a ser inteligentes como le pasó a Martín Caparrós, que lo estabas comentando antes, ¿no? Ah, sí, es que joder, estoy leyendo un libro que me está gustando. Bueno, yo sigo a Caparrós desde hace mucho, ¿no? Y siempre creo que es uno de los grandes escritores en lengua española, ¿no? Y yo presenté además una novela suya hace, sin fin, hace, no sé, 5 años así, aquí en Madrid. Y claro, al principio hace una confesión que es tremenda, ¿no? Dice que él recibió de sus padres el mandato de ser inteligente. Y yo pensé, ¿qué carga? Claro, porque él se ha dedicado toda su vida a ser inteligente, y es muy inteligente. Pero claro, qué carga, ¿no? Qué cansancio toda la vida. Qué agotamiento, ¿no? Toda la vida siendo inteligente, que además, en cierto modo, él no cuenta de sí, pero en cierto modo fue un mandato que recibió su generación. Y más en Argentina, y más en Buenos Aires, yo creo, ¿no? Él dice en algún momento, la fiesta de los 60 preludiaba el funeral de los 70, ¿no? Es decir, era una generación inteligente, una generación de sus padres son psicoanalistas comunistas, ¿no? Una generación en la que están convencidos de llevar la razón, en la que no están dispuestos a ceder ni el 5% de razón al adversario, porque ellos, en fin, son la nueva esperanza. Sus padres se van a Cuba para hablar con Castro, para que Castro les enseñe cómo hacer una guerrilla. Que esto me recordaba, por cierto, cuando yo hice una entrevista a Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay,
me contaban que creo que Che había estado en Uruguay y que me preguntaron cómo hacer o sea, todo era imagen y semejanza de Cuba, ¿no? Cómo hacer una guerrilla en Cuba. Y por lo visto Che me dijo, estáis locos, ¿no? ¿Veis que aquí todo es plano? No tenéis dónde esconderos, ¿no? Y entonces es una autobiografía tremenda que tiene mucho de heterobiografía, porque cuenta la historia de una generación, en cierto modo, pero que en rasgo, a mí es que me recordaba además, en fin, no tiene que ver, pero sí, que hay una biografía de autor de Madame Bovary, bueno, ahora nos vendrá. Bueno, está bien, ya con los nombres, ¿no? Que se llama Idiota de la familia, que empieza diciendo que él es un idiota de la familia, porque su padre, cuando llegaba a casa de trabajar, le decía Gustavo Flaubert, sí. Me ha venido contando. Sí. Su padre decía, Gustavo, cuando él tenía 8 o 9 años, decía, vete a la cocina a ver si estoy allí. Y el chico, como la frase era correcta, pues se iba a la cocina, aunque estaba viendo a su padre aquí, pero se iba a la cocina para ver si estaba allí, porque, en fin, la frase era lógica, por lo tanto, que es muy interesante, ¿no? O sea, son dos tipos de uno parece tonto, un escritor parece tonto y otro. Y entonces, claro, leer ese libro bajo el foco de esa... que es una de las primeras frases, ¿no? Alguien que ha venido al mundo con ese mandato, sé inteligente. Y que además lo obedece, porque es curioso, serlo, ¿no? Porque él dice que él no se rebela contra sus padres, psicoanalistas comunistas que tenían toda la razón, ¿no? Esto no hay una rebelión generacional, no él se somete a eso porque están convencidos de que esa es la razón y que van a alumbrar una nueva humanidad donde todos vamos a ser felices, donde no va a haber clases, y entonces, leído el resto, bueno, yo voy por un tercio del libro, ¿no? Claro, me molesta un poco que se está cargando el acento cuando se habla de esto en la enfermedad, y se habla poco del libro. Es que el libro es muy bueno. Es que el libro está tan bien estructurado, tan inteligentemente, claro, aquí está cumpliendo el mandato de ser inteligente hasta el final, tan inteligentemente construido, ¿no? Y luego, claro, con una escritura que página a página te está sirviendo a ciertos expresivos, ¿no? Sí. Es un libro. Por cierto, que me viene, a propósito de lo que estamos, de las cosas que estamos viendo estos días, en lo que en un momento determinado dice, porque el libro es que está lleno de sugerencias, habla del horror. Dice, el horror es algo así, no recuerdo literalmente, pero algo así. El horror es esa distancia que hay entre lo que pensamos y lo que hacemos. ¿No? Bueno, es un gran libro. Y a mí me molesta un poco que todas las entrevistas van un poco por la cosa morbosa de la enfermedad. Es inevitable que el libro no ha provocado una enfermedad y es inevitable hablar de ella, pero es que el libro es en lo que yo llevo. Es una porque además es un libro de 600 y pico páginas, o sea, que es una catedral, ¿no? Pero es curioso esto que dices, porque el Martín tenía que haber venido al programa la semana pasada, el sábado anterior. Ayer lo contamos cuando estuvo por aquí, tuvo una caída justo cuando estaba saliendo para venir, tuvo que ir al hospital y entonces no pudo venir. Y unas horas después se desveló lo que él iba a contar, y es que tenía ELA, ¿no? Pero yo le había llamado por teléfono el día anterior y le había preguntado, claro, Martín, yo he descubierto esto que tienes ELA leyendo tu libro. Tenemos muchos amigos comunes y todos habíamos comentado alguna vez pues que va con muletas o que su salud parecía deteriorarse, pero no sabíamos que tenía ELA. Y le pregunté, no sé, primero, si quieres que yo lo cuente o prefieres que esa historia esté en el libro y que lo desvele tu libro, y segundo, hasta qué punto quieres hablar de ello. Y él me dijo lo que tú acabas de decir, ¿no? Que el libro lo ha provocado. El libro ha provocado, pero la enfermedad está tapando al libro. Ni siquiera lo iba a publicar. El libro lo ha provocado, pero la enfermedad está tapando al libro, tengo yo la impresión, ¿no? Bueno, vendrá muy bien porque la gente se lo comprará por el morbo de la enfermedad. Pero él es tan inteligente
que está acostumbrado siempre a llevar la contraria, ¿no? Esto lo digo un poco... Lo lleva de fábrica, no. Lo digo un poco en broma, pero es cierto, porque él habla de que con la inteligencia le vino el don, entre comillas, de la suficiencia, ¿no? De que es una persona suficiente, ¿no? Que luego, en fin, es un hombre muy cariñoso hablando con él y tal, pero tiene un cierto aire de suficiencia, ¿no? Intelectual, ¿no? Quizá justificada porque es muy inteligente, ¿no? Entonces, yo presenté un libro una novela estupenda de ciencia ficción, que habla de la muerte, por cierto, y de cómo sobrevivir a la muerte, hace, no sé, 5 años por ahí, aquí en Madrid. Entonces yo estaba diciendo que era un libro estupendo, y él no podía soportarlo, decía, no es tan bueno. Contarle llevar la contraria, ¿no? Entonces fue una pelea entre yo hablando bien del libro y él hablando mal. Y al final me reuní y dije, es malo. Ganas tú, ¿no? Ganas tú, porque sus argumentos eran mejores que los míos, ¿no? Oye, vaya semana. No sé si quieres... no sé cómo la has vivido, no sé si estás tan... no sé... Pues, escandalizado como estamos todos. Claro, pues yo venía pensando, joder, qué normal era. Pedimos a los políticos que nos arreglen el problema de la vivienda, que reduzcan la pobreza, que suban los salarios, que los trenes vayan con puntualidad, lo cual ya es el colmo, pedir que los trenes vayan con puntualidad. Y que no descarrilen. Que en fin, la impuntualidad va asociada de toda la vida al tren. Y es que no nos damos cuenta de en qué situación están ellos cuando les pedimos estas cosas, ¿no? Tú fíjate, el PP acaban de condenar a 10 años a Zaplana. Tiene el problema de la bicefalia y de las corrupciones del novio de Ayuso. El PSOE, angustiado por el caso Ábalos, que claro, que fue la mano derecha del presidente. Podemos en caída libres. Sumar el caso Errejón. Y nosotros, que parece que nos ha hecho la boca un fraile, diciendo, oye, arreglar esto, arreglar lo otro, y que los semáforos funcionen. Yo creo que un día se van a reunir todos, van a salir todos juntos en la televisión y van a decir, dejad de pedir, ¿no veis cómo estamos Hacedlo nosotros? Vosotros. Pero si estáis mejor vosotros que nosotros, ¿no? Claro, con toda razón, van a decir, estáis mejor vosotros que dejad de pedir, ¿no? Y nada, pues, no, fíjate que ya se ha dicho todo sobre esto, ¿no? Por cierto, recomiendo hoy, en El País hay 2 artículos interesantes que saben un poco ya de todo lo que se ha dicho, uno de Nuria Navari y otro de Elvira Lindo. El de Elvira Lindo. Que están muy bien los dos. Fantásticos. Están muy bien los dos. Y a mí lo que me sorprende es un poco, ayer por ejemplo en la tertulia tuya de los autores de viñetas, ¿cómo los llamáis? Los humoristas gráficos. Los humoristas gráficos, me sorprendió que uno de ellos, no me acuerdo quién, se escandalizaba, decía, joder, que esto nos haya ocurrido a nosotros, refiriéndose un poco globalmente a la gente de izquierda, ¿no? Que era un poco dramático y un poco ingenuo, ¿no? Y es que verás, te cuento porque yo esta semana he estado en la oftalmóloga porque me tocaba una revisión y además porque me ha salido una mosca oftálmica. ¿Tú sabes lo que es? No sé lo que es. La mosca oftálmica es que a partir de cierta edad, bueno, no, a partir de cierta edad, en humor vítreo, que es una sustancia así como gelatinosa que está en la cámara de detrás del ojo, está muy, muy posterior, ¿no? Pues en ese líquido a veces se espesa en algunas zonas un poquito y produce lo que se llama mosca oftálmica o mosca volante, y es que tú ves en la periferia del ojo como moscas que volan, ¿no? Yo veo una mosca. Es muy común, Quiero decir, y además no es muy molesto. Lo ves, por ejemplo, yo una de las cosas por las que llevo gafas de sol es por eso, porque en superficies muy blancas aparecen más. Ahora, por ejemplo, la tengo por aquí, ¿no? En superficies oscuras menos. Bueno, pero lo bueno de esto es que tú estás viendo fuera lo que está dentro. O sea, la mosca no está fuera, la ves fuera, pero está dentro, ¿no? Yeah. Y esto, claro, es muy metafórico, ¿no? De cómo nosotros proyectamos sobre los demás
lo que no soportamos, lo que llevamos dentro, pero no lo soportamos, ¿no? Es decir, nosotros, gente de izquierda, que representamos, en fin, todos los valores de la honradez, de la honestidad, de la no contradicción, ¿no? De la coherencia y tal, de repente, entre nosotros sale la mosca oftalmica, si la llevamos dentro. La bestia que está dentro. La llevamos dentro. ¿Cómo? Entonces esa extrañeza sí me ha llamado la atención, que es un poco, claro, esa extrañeza te lleva a la búsqueda del chivo expiatorio. O sea, esto es muy común, las familias que ponen en uno de los miembros de la familia toda la basura que no soporta en sí misma, ¿no? Que eso tiene mucho que ver, por cierto, con la enfermedad mental. Le vamos depositando ahí. Fíjate que esto del chivo expiatorio, que en fin, en muchas sociedades primitivas se da de un modo u otro, en el antiguo Israel es que cogían un chivo, el sacerdote, el sumo sacerdote, imponía la mano en la cabeza, y al imponer la mano en la cabeza ponía sobre ese animal los pecados de toda la comunidad. Todos perdonados. Todos los pecados de toda la comunidad iban a para ese animal. ¿Y sabes qué hacían con ese animal nuevo? Me lo puedo imaginar. Lo abandonaban en el desierto. Que fíjate, en desierto Borges lo definía como un laberinto sin paredes, que es tremendo, es el peor de los laberintos, ¿no? Y abandonado en el desierto. Ahí te quedas, ¿no? Pues tendemos a eso. Mira, ayer escuché esta palabra, esta frase, este sintagma, chivo expiatorio, a propósito de lo que está pasando en Villaverde, que es un barrio de aquí de Madrid, como sabes, que les quieren poner un crematorio. Y no quieren. Y entonces ellos se niegan. Y uno de los vecinos dijo, joder, es que el sur de Madrid es el chivo expiatorio, porque ahí tienen ya vertederos, tienen incineradoras, o sea, todo lo que a los demás no nos gusta de Madrid, lo colocamos en el sur, en ese barrio, ¿no? Dice, ahora ya nos van a poner el crematorio, que además decían que era una cosa un poco inquietante, ¿no? Y dijo, es que enfrente del crematorio hay un parque infantil. Entonces, claro, uno se imaginaba a los niños oliendo las cenizas, en olor de los cadáveres, ¿no? Oliendo, o sea, jugando con ese olor, ya que me vino a la memoria, porque claro, la memoria te va jugando, un libro de Jorge Semprún, La escritura en la vida, que él cuenta que cuando sabes cómo que estuvo en un campo de concentración, claro, ¿no? Y entonces cuando liberan y tal, a él lo entrevista un periodista norteamericano, creo, y creo que Semprún le dice, ¿usted no nota nada raro aquí? Y dice, no, pues no sé, dice, aquí no hay pájaros. No había pájaros en los alrededores de ese campo de concentración, Weimar creo que era, no había pájaros. Dice, ¿sabe por qué? Por la pestilencia de los hornos crematorios. Es tremendo, fíjate, porque a veces en un detalle aparentemente lateral, ¿no? No hay pájaros. Y entonces era muy inquietante cuando uno de los vecinos dijo, no, pero es que aquí, bueno, pues esto es el chivo, pero bueno, lo importante es, somos el chivo expiatorio, es decir, todo lo que a Madrid no le gusta de sí mismo, lo colocan en el sur, ¿no? Bueno, pues esto es la mosca oftalmica. Todo lo que llevamos dentro que no nos gusta, lo colocamos fuera. Nosotros, ¿cómo va a haber entre nosotros un agresor? Y luego otra cosa muy interesante, ¿no? Bueno, hay muchas voces en redes y todo esto que tratan de culpabilizar a la víctima diciendo ¿por qué no se fue? ¿Por qué no se fue, no? Bueno, es que esto es curiosísimo, porque en España no se sabe nada de victimología. ¿Tú has entrevistado alguna vez a un victimólogo? Jamás. Y fíjate que llevas años en esto, ¿no? No hay ni idea no sabemos por qué la víctima se convierte en víctima. Cuando yo escribí un libro de Nevenka, claro, leí la Biblia del acoso, que es un libro de Marie-France Irigoyen, que es una autora francesa, de una psicoanalista de origen español, por cierto, ¿no? De vasco. Y esta tiene un libro sobre el acoso que es la Biblia, ¿no?
Y ella dice, joder, es que cuando a la víctima se le dice, ¿por qué no te ibas?, como se me preguntaba a Nevenka, es porque esa ciencia, la victimología, está muy poco desarrollada. En Francia está más desarrollada. Y entonces no sabemos nada. Entonces estaría bien que de vez en cuando, ya te lo digo a ti, trajeras a un victimólogo, que debe haber en España, ¿no? No tenemos ni idea de esa ciencia, ¿no? Que es los caminos que a una víctima la conducen a ser víctima, ¿no? Pero el artículo del Viralindo plantea una cosa también muy interesante, que es cómo parece que está bien visto escudarte en tus males para ocultar tus desmanes. Ella recomienda, de hecho, un sketch de pantomima full que se llama Famosos Mal Bien. ¿Qué te provocaba cuando leías o cuando viste el texto de Rejón y decía... básicamente es que el patriarcado me ha obligado a ser así, ¿no? Que era deplorable. Claro, es una mosca oftálmica. Es ver fuera lo que llevas dentro, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna responsabilidad en lo que soy porque las circunstancias me han hecho ser así. O sea, llevo una mosca dentro, pero la veo fuera. Porque ese texto, además de Rejón, pretendía ser hiperintelectual. Yo diría que intelectualoide, no sé, quizá lo debería haber pensado un poco más, porque él tiene capacidad para eso y tiene lecturas para eso, pero es eso, ver, es curioso, porque es que es tan metafórico de la mosca. Cuando me estuvo explicando la oftalmóloga en qué consistía esto, que fíjate, que está en el humor vítreo, que está en la cámara más posterior del ojo, ¿no? Y sin embargo está clarísimo. O sea, tú intentarías coger a la mosca, porque la ves aquí, a un palmo de distancia aproximadamente del ojo, aquí en la periferia del ojo. Si mueves el ojo se va, y tú intentarías matar a la mosca, pero la mosca está dentro de ti, no está fuera de ti. Entonces, muchas veces intentamos... Bueno, es un mecanismo psicológico de proyección que se llama, ¿no? De proyectar sobre nosotros lo que no soportamos en nosotros mismos, ¿no? ¿Has detectado muchos errores en cómo se ha contado? Pues la verdad es que no sé, porque es que hay tan avalancha también de información. Claro, nosotros ayer, por ejemplo, también yo lo he pensado, igual nos centramos demasiado en el daño que le hace a la izquierda en general, ¿sabes? Y de alguna manera creo que estoy cayendo en ese error que tú decías, que es en el de olvidarnos de que hay una víctima. Claro, pero hay varias víctimas. Es que eso es colocarnos un poco en lo que decía, comentábamos antes, que decía en argentino, Martín Caparrós, ¿no? Cuando ellos eran los representantes. Es que deberíamos acabar con esto de que nosotros somos los representantes de todo lo bueno, ¿no? Es que nosotros el mundo de la izquierda en general, con todo, en fin, con todo lo que eso significa, en amplio espectro, ¿no? De toda claro, nosotros somos los representantes de la cultura, somos los representantes de la música, somos los representantes del cine. O sea, es que deberíamos acabar con eso ya, ¿no? Es que los términos izquierda-derecha ya no explican el mundo. O sea, yo me niego a creer que la mitad de los norteamericanos que van a votar a Trump sean idiotas. No puede ser. Habrá que analizar por qué gente que es sensata y tal vota a eso que a nosotros nos parece un disparate, pero no puedes pensar que son idiotas, ¿no? O sea, tú no puedes pensar que tu adversario es completamente idiota, ni que tú eres completamente inteligente, que debería haber... Por eso la polarización es tan mala, porque la polarización significa eso. Dos posturas antagónicas e irreconciliables, y aquí no hay manera. En la política, precisamente, es un espacio donde hay que llegar a acuerdos, pero ¿cómo se va a llegar a acuerdos con esta polarización? Oiga, el asunto de la vivienda. El asunto de la vivienda es una emergencia del país, no es un problema de derechas y de izquierdas. La gente que vota a la derecha no tiene problemas de vivienda, sí. Pues no será por eso, o sea, no será porque son tontos, será que porque hay algo, ¿no? Entonces, yo creo que es que estamos atrapados en corsés, en gran medida ideológicos. Hemos recibido la orden de ser de izquierdas o y somos incapaces de salir de ese. No solamente somos incapaces de salir de ese corsé, sino que cada vez lo hacemos más fuerte, más
más de acero, ¿no? O sea, y entonces es un desastre, ¿no? Pero ese simplismo funciona. Yo creo que la izquierda sí que se ha arrogado el derecho a ser la defensora de, como dices tú, la cultura, la ética, la integridad, el feminismo. Y claro, de repente se rompe esa burbuja y descubrimos que son, que son humanos. Claro, es lo que te estoy diciendo, que es que creer que tú tienes la razón, y además yo cada vez más la gente que el único sentido que da a su vida es el de llevar razón, me produce una piedad sin límites. Tú no ves a veces en comidas o en discusiones familiares o de amigos que hay alguien que necesita llevar razón, porque si no lleva razón se muere, ¿no? Y yo creo que la izquierda ha padecido mucho de eso, y además ha padecido mucho de eso con buenos argumentos, porque ya voy a caer yo también en este pecado ahora, porque voy a decir, la izquierda ha estado mejor formada que la derecha. Intelectualmente. Intelectualmente, pues no lo sé, pero con esta sensación, yo desde que iba a la facultad, cuando iba a la facultad, pues allí, en fin, en esos momentos que se estaba luchando contra la dictadura, y tal, pues hacíamos, me acuerdo, es que digo, joder, qué mundo, ¿no? Hacíamos seminarios de marxismo en la Casa Campo. Es decir, que nos reuníamos 7, 8 personas en la Casa de Campo y allí uno que sabía del marxismo nos daba clases en la clandestinidad. Y entonces, claro, como tú salías de allí con un sentimiento de superioridad porque comprendías el mundo, comprendías todo el mecanismo de la realidad, comprendías por qué hay explotadores, por qué hay explotados, lo que había que hacer, y en una de esas te enrolabas en la guerrilla. Claro, porque era tan evidente, No lo habías visto hasta entonces, pero era evidente, ¿no? Era tan evidente que... Pero qué contradicción personal, que ¿no? Fidel Castro y Che Guevara habían hecho lo que había que hacer, ¿no? Yeah. Que tal. Y entonces, pero además no dabas... Tú fíjate que nosotros, muchos de nosotros veníamos de familias de derechas. Pero familias de derechas no necesariamente combativas, sino pues que, bueno, que estaban ahí, ya está. O que se había cogido ahí, vete a saber, ¿no? Yo digo que ninguna generación ha hecho sufrir tanto a sus padres como a nuestra, a los suyos. Porque claro, éramos marcianos. Nosotros éramos marcianos respecto a nuestros padres. No te digo ya esta gente de muy de derecha, digamos, muy conservadores, de esto que se llamaba de buenas familias, ¿no? Que tenían que ir a ver a sus hijos a la cárcel, ¿no? Ah, pues eso era... Estoy viendo, no, tú hablas a un nivel más normal, ¿no? Estoy viendo la serie esta de televisión española sobre las abogadas, sobre... Sí, el Manuela Carmena. Claro, y ahí se ve algo de este conflicto. Bueno, pues quiero decir que en la izquierda había discurso, que o no había en la derecha o nosotros lo despreciábamos, ¿no? Entonces, claro, el discurso, cuando, esto lo hemos dicho muchas veces a propósito de otras cosas, ¿no? Cuando alguien habla de su oficio con exactitud, pues que como nos gusta, un carpintero, o sea, que venga a hablar de su oficio, ¿cómo nos gusta? Que nombre bien las herramientas, que nombre bien todo lo que hace, ¿cómo nos gusta, no? Hace poco se lo comentaba yo a Paqui un día que estabas con los humoristas gráficos y estaban hablando de los instrumentos que utilizaban, ¿no? Los lápices, ¿te acuerdas? Los lápices, no está. Y yo, fíjate que no tengo nada que ver con ese mundo, pero hablaban, era la nomenclatura que utilizaban, es decir, que tú a veces tenías que decir ¿qué significa esta palabra? Sí. ¿No? Pero hablaban de su propia artesanía. Al final. Esto es, pero qué gusto da oír hablar a alguien bien de lo que hace, ¿no? Porque tiene discurso para hacerlo, ¿no? Bueno, pues nosotros
la izquierda pues tenía discurso, unos más que otros. Hay gente que con mucho discurso, fíjate, Íñigo Errejón. Íñigo Errejón, un hombre con mucho discurso, ¿no? Pero vivíamos en esta burbuja de la que es muy interesante lo de Martín Caparrós porque él, fíjate, lo dice además con estas palabras, ¿no? Dice algo así como la fiesta de los 60 fue luego el martirio de los 70, ¿no? Que ya juventud, que llevaba toda la razón, que no estaba dispuesta a conceder nada de razón al adversario, tal, y así no se puede construir el mundo. Pero esto que mencionaba Errejón de la persona y el personaje, tú en una novela, ese tipo de personaje tan contradictorio, alguien que proclama exactamente lo contrario de lo que hace en su vida privada, ese personaje tú lo descartarías porque es irreal. No. Y sin embargo, resulta que existe. No, una novela no descartaría porque precisamente en la novela es el territorio de la complejidad y por lo tanto, mira, yo estaba pensando en escribir una columna en El País Semanal, sabes que comento una foto. Una fotografía, sí. Y tengo seleccionada una que pillé ayer en El País, que es Íñigo Errejón. Pero no es Íñigo Errejón, es su sombra. Es una fotografía que es la sombra del perfil de Íñigo Errejón. Y entonces estaba pensando que todos tenemos una sombra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría si la sombra se independizara de nosotros? Y se encargara de la parte mala, dices. Claro, ¿qué haría la sombra? O sea, mientras nosotros estamos aquí en la superficie de la realidad, llevando una vida normal, una conversación normal, ¿qué atrocidades estaría haciendo nuestra sombra? Claro, porque el problema no es llevar dentro una bestia, el problema es no poder controlarla, no saber controlarla. Este es el problema es no saber controlarla. No haber adquirido herramientas necesarias para controlar a la bestia que llevamos dentro. O decir que esa bestia no es tuya. O eso, la mosca oftalmica. Lo que pretendía hacer, ¿no? Yo hace poco estaba en la cola de un supermercado con el carrito para pagar. Y de repente me atacó una fantasía sexual horrorosa. Giro narrativo inesperado. Sí, una fantasía. Lo estoy escribiendo ahora eso. Y pensé, no, esta fantasía sexual no es mía. Es de mi sombra. No es mía. Esta fantasía sexual no podía. Y la fantasía sexual seguía, ¿no? Y yo seguía diciendo, esta fantasía no es mía, no es mía. Y me puse a mirar y vi un señor gordito así, con aspecto de padre de familia, que estaba también un poco delante de mí en la sombra, y dice, es de ese señor. Que se ha colado en mi cabeza. No puede ser mía. No, o sea, de esto que percibes un pensamiento que no te gusta, y dices, porque yo no puedo pensar así, ¿no? Esto no está a mi altura, ¿no? Y entonces dice, es un pensamiento intrusivo, ¿no? O sea, como tenemos discurso para todo, yo digo, esto es un pensamiento intrusivo, no me pertenece. Intrusivo es que es un intruso, que no es mío, que no está a mi altura, que no forma parte de mi forma de ser, de mi cultura, ¿no? Y entonces yo, ¿cómo me defendí? Me defendí un poco humorísticamente, yo ya sabía que no, pero bueno, narrativamente yo dije, es de ese padre de familia. Yo me atribuía además a ese señor gordito y con cara de persona normal, construí un personaje, pensé que un padre de familia perfecto, pero que, mira, el caso Pennicott, de que hemos hablado algunos de estos días, ¿no? Que era un padre de familia. Pobre hombre, el de la cola del supermercado. Ya, pero bueno, como se iba a ir, no se enteró nadie, tampoco él, ¿no? Pero sí, esta cosa de proyectar, y esto está pasando estos días en la política, ¿no? Cuando el PP dice al PSOE, bueno, estáis de corrupción hasta las orejas. Bueno, pues que en alguna medida es verdad, porque en el caso Ábalos es estar de corrupción hasta las orejas, ¿no? Ayuso decía el otro día, a propósito de Errejón, otra bandera que se me cae a la izquierda. Claro,
de que no son acosadores, ¿no? De que ellos es imposible, ¿no? Y tal. Pero al mismo tiempo el PSOE diciendo, bueno, ustedes miren Zaplana, miren 11 casos que tienen pendientes, han pagado con dinero negro la sede del PP. Claro, cada uno proyecta sobre el otro lo que lleva dentro de sí, pero en este caso es que además llevan razón, ¿no? Porque todos... Pero en esa discusión de ver quién tiene más basura dentro, el problema de la vivienda no se arregla. Pero esto que dices de la bestia que se te cruza en la cabeza y tú la espantas pues colocándole la fantasía a la persona que ves en la cola de al lado. Yo me pregunto, o sea, ¿cómo se puede convivir con esa bestia dentro y acostumbrarte y salir y hacer una vida normal sabiendo que eres un monstruo o que una parte de ti es monstruosa, ¿no? Bueno, a mí esa contradicción humana es la que no puedo comprender. La cuestión es si el monstruo está controlado o no, porque vamos a ver, Javier, todo se puede imaginar, pero no todo se puede hacer. Es decir, esa es la diferencia. Tú contabas una vez que todos, mucha gente ha pensado alguna vez en matar a su jefe, claro, pero nadie lo hace. Claro, el problema es cuando das el salto de la fantasía a la realidad, que ahí es donde ya aparece la enfermedad mental. Pero cuando esto ocurre, como en el caso Pelicoto, como en este caso, en una sucesión de ocasiones, tú te has acostumbrado a vivir en compañía de tu monstruo. Y ya está. ¿Te refieres al caso de Rejón? Sí. Claro, él lo había normalizado, ¿no? Es mi forma de ser, es heteropatriarcado. Es a lo que me ha obligado el patriarcado. Ya me iré parece que además consumía sustancias, en fin. Entonces, pues, bueno, pues además, luego la ibris de la que hemos hablado, el poder. O sea, tú eres una persona poderosa y por lo tanto los demás tienen que someterse a tus deseos, ¿no? Y entonces, todo se puede imaginar, pero no todo se puede hacer. Ahora, yo también añadiría, lleva cuidado con lo que imaginas. Pero claro, en algún momento, si no controlas eso, puedes dar el salto, ¿no? Y ahí, fíjate, me venía a la cabeza que es un caso ya súper patológico, la disociación, ¿no? La disociación entre la persona y el personaje, ¿no? Es decir, yo estoy aquí predicando una cosa todos los días en el Parlamento y tal, y bien además, porque lo hacía bien. Porque además el Rejón es el primero que habla de la enfermedad mental. Es el primero que lo pone en la agenda, si te acuerdas, que se rieron de él. O sea, que lo hacía bien, pero al mismo tiempo en su vida privada pues llevaba estas prácticas. O sea, había una disociación, ¿no? Esa disociación puede alcanzar niveles tan patológicos como que haya un tabique entre la persona y el personaje que no se conozcan. Entonces me estaba acordando, es un caso que está basado en un hecho real, ¿no? Que es una película que seguramente tú conocerás, de los años 60 por ahí, que se llamaba El estrangulador de Boston. Hombre, claro. Que es buenísima esa película, que trabajaba este actor tan guapo. Joder, si me pones bueno, da igual. Me viene Gregory Peck, pero no, da igual. Esto da igual al actor. Bueno, pues en El estrangulador de Boston, que estaba basado en un caso real, era un fontanero que era muy buen fontanero, ¿no? Esto que era al mismo tiempo un asesino de ancianas. Es decir, cuando iba a una casa a arreglar lo que fuera y había una anciana, la mataba. Pero su personalidad de asesino no sabía nada o su personalidad de fontanero no sabía nada de su personalidad de asesino. Fíjate, porque te voy a decir que la película me parecía muy interesante, porque cuando la policía lo detiene, la policía se da cuenta de que él no es consciente de su otra personalidad. Es un caso extremo de disociación, ¿eh? Claro, sí, porque en el caso de Rejón era consciente, ¿no?, de esto. Pero en el caso de la policía se da cuenta de que él no tiene ni idea de que es el asesino de Boston, el estrangulador, perdón, porque estrangulaba, de Boston. Y
Y entonces la policía empieza a interrogarle bajo este presupuesto, de que no sabe quién es, ¿no? Pero entonces le va interrogando con ayuda de psicólogos y tal, de manera muy inteligente, a ver si... Y entonces hay un momento que es tremendo en la película, que te pone los pelos de punta, que es cuando se ve él a sí mismo bajando por los tubos de un patio interior, fugándose de una casa donde ha cometido un asesinato. Es tremendo porque le viene a la memoria algo que no recuerda haber hecho. Y es un caso, fíjate, según lo cuento, se me ponen un poco los pelos de punta, porque él se ve a sí mismo ejecutando un acto del que no tenía memoria. Pues es una bipolaridad extrema. Claro, sí, no, es una disociación. Porque en la bipolaridad, bueno, es un caso de disociación extremo, ¿no? A eso pues, bueno, hemos ido derivando. No es el caso. De todas maneras, el actor era Tony Curtis, por cierto. Tony Curtis. Que en el caso de este personaje político de esta semana, el personaje, digo, ¿cómo crees que acaba la novela? Bueno, perdona que haya derivado ahí, pero es mi cabeza enferma de relatos y de cine. Es igual, ha sido culpa del señor de la cola de al lado. Y novelesca, pero es un poco inevitable que estas derivaciones mías, ¿no? Que cómo acaba la novela. Sí. Pues será interesante, porque claro, estamos en el principio, ¿no? Todavía no sabemos si Íñigo R. Holmes parece que ha admitido, pero todo esto parece que admitió que tenía esos comportamientos. No sabemos si llegará a admitir que eran además delictivos, o sea, si iban más allá de una mera actitud cultural. No, bueno, lo que se ha denunciado ya es delictivo de por sí. Bueno, eso tiene que determinar un juez, pero... Es supuestamente delictivo, quiero decir que... Ya se habla incluso de 4 años de cárcel, porque se le aplica además el Código Penal anterior a la ley del sí es sí, que es el momento al que pertenecen estos hechos. Sí, pero vamos a ver. Quiero decir que hay un final penal que... Por puntualizar, Errejón, creo yo, ha confesado que tiene estas actitudes machistas, pero no tengo idea de que haya aceptado que es cierta la denuncia que ha puesto. No, eso lo determinará la justicia. Que lo tiene que determinar la justicia, que eso está a lo mejor dice sí, ¿no? Sí, y asumo. A lo mejor dice sí, y asumo, o que me imponga la ley, porque necesito el perdón de los hombres y además la oportunidad, la redención, la oportunidad de redimirme de esto, ¿no? Vete a saber, igual sí, o igual se defiende, vete a saber, no sabemos. De momento sabemos que él dice que culturalmente está ahí su sombra, él no. O sea, su personaje era un personaje impecable. Porque además, como tenía este aspecto un poco aniñado y tal, pues era una persona que gustaba incluso, yo creo, a personas de otras tendencias, porque parecía bastante inofensivo. Porque bastante inofensivo. Y luego su discurso pues era impecable, porque además era un discurso de sentido común. Date cuenta que él estuvo muy cerca, por ejemplo, de Manuela Carmena. Y Manuela Carmena no tiene un discurso radical, ¿no? Manuela Carmena tiene un discurso de un poco de acercarse a otro y tal. Habla de la enfermedad mental, tal. Ese era el personaje, o sea, yo creo que, porque vamos a discutir aquí quién era la persona y quién era el personaje. Yo creo que el personaje, eso es lo que le gustaría. El personaje era el político, ¿no? Y la persona era, en fin, esta especie de doble. El monstruo. El monstruo. Mira, tu chaqueta, he estado escuchando todo esto muy... Parece un personaje también. Es tu sombra, la chaqueta, ¿no? Parece una sombra, sí. Sí. O sea, ¿qué palabra has usado? O sea, ¿qué? Desasociado. Disociado. No, disociado. No, la disociación extrema es el estrangulador de Boston, ¿no? Pero ya digo, joder, que me he ido... Yo que tú no me pondría esa chaqueta. No, hombre, pero sí es que abriga mucho. Y hoy cuando he salido hacía 4 grados. Pensamientos malos, igual es culpa de la chaqueta. Cuídate, Juanjo, hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.